Hola a todos y a todas. La idea de esta clase es eh, poder darles a ustedes algunas herramientas o claves interpretativas para leer la ficha de trabajo número 2 que enmarca su temática en la crisis del modelo agroexportador, una crisis del gobierno oligárquico y la respuesta a la crisis que es el comienzo de la industrialización por sustitución de importaciones en Argentina. Hasta ahora nosotros y nosotras hemos visto cómo se forjó la consolidación del Estado Nacional Argentino, partiendo de 1862 a 1880, caracterizamos al gobierno oligárquico, profundizamos sobre lo que consideramos como un punto de inflexión en la historia política argentina, que es la denominada conquista del desierto, que implicó el genocidio hacia los pueblos originarios. Y la idea de ahora, bueno, está olvidando, también caracterizamos al modelo agroexportador. Y la idea de ahora es avanzar un poco más en el tiempo y plantear algunas cuestiones en torno a por qué entra en crisis este modelo agroexportador y su modelo, su gobierno oligárquico y las primeras respuestas frente a esta crisis. Eh, Entonces, acá ya estamos, temporalmente estamos situados ya a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, es decir, 1890 y las primeras décadas del siglo XX. Y ya en este contexto, a diferencia de décadas anteriores, ya hay un creciente movilización y protesta social que se denomina ahora la emergencia de la cuestión social. En la ficha se menciona a la Unión Cívica Radical como un actor importante dentro de este contexto de movilización y protesta social. No nos vamos a centrar en la historia del radicalismo porque no, no es tema para abordar, pero sí sepan mínimamente que en el 89, en 1889, se constituye la Unión Cívica de la Juventud, luego del mitin del Frontón se constituye la Unión Cívica en 1890 y esta Unión Cívica va a ser una de las o sea, la protagonista fundamental de lo que se conoce como la Revolución del Parque, que fue un punto de inflexión dentro de este periodo, que fue un levantamiento cívico militar contra el gobierno de Juárez Selman, en contra sería del gobierno oligárquico y elitista de Selman y del PAN. Esta revolución del parque eh, fue, eh, fue reprimida fuertemente por el gobierno nacional y en términos concretos fracasó, pero en términos, también se podría decir en términos relativos fracasó porque implicó la renuncia de Juárez Selman y una discusión muy fuerte al interior de la élite gobernante, ¿no? También hay que sumarle a este contexto que en 1896 se funda el Partido Socialista, en 1901, sí, en 1901 la FORA, que es la Federación Obrera Regional Argentina, con una tendencia anarquista muy fuerte, que pregonaba la acción directa, las huelgas. Es en este contexto que se genera esta creciente movilización y protesta social frente a un gobierno oligárquico que excluía políticamente a grandes masas de trabajadores y trabajadoras. También había un incipiente, digo muy incipiente desarrollo industrial eh, que también generaba sumaba mayores complejidades a la situación, porque a medida que una sociedad se va desarrollando, se van multiplicando los conflictos y los actores intervinientes. De ahí que en este contexto surge la emergencia de la cuestión social, que la élite gobernante se plantea muy a grandes rasgos dos posturas. Una que es
la perspectiva más intransigente y más dura, que es la de Roca, partidario de mantener el orden vigente y continuar con la represión, y una segunda postura dentro de la clase dirigente, que es la de Alcorta, que es promover una reforma política y el establecimiento de un gobierno representativo. Esta es la posición que gana la discusión y que se refleja en la elección como presidente de Sáenz Peña el 12 de octubre de 1910. Es importante tener en cuenta que la posición de Alcorta, del grupo de Alcorta y demás, no es una posición de, del sector privilegiado de la sociedad que por una partiendo de una visión benevolente y beneplácita se dan cuenta de que tienen privilegios y quieren dejarlos al costado y ayudar a la sociedad y a partir de una visión filantrópica. No, nada por el estilo. O sea, toda clase dirigente busca las formas y alternativas para seguir detentando el poder. La visión de Roca claramente fracasa porque seguir en un contexto de protesta social, seguir con la represión, seguir manteniendo el orden vigente es una cuestión de tiempo para que se siga profundizando aún más la protesta social y que ya ni siquiera puedan detentar el poder, sino que ya estaba en juego en ese contexto sus propias vidas. Entonces, siempre hay un sector de la clase dirigente, de la élite gobernante, que busca alternativas que se basan en dar respuestas en términos relativos a las demandas de la sociedad para seguir eh, consolidando o seguir resguardando su poder. Entonces, en este contexto, esta respuesta frente a la a las crecientes movilizaciones y conflictos sociales, es que hay un punto de inflexión en la historia de la política argentina, que es la ley Sáenz Peña de 1912, que establece el voto secreto y obligatorio para ciudadanos varones nativos naturalizados mayores de 18 años. En esta ley, como ven en este pequeño recuadro, las mujeres no votaban. Recién en el 47 se establece el sufragio femenino en Argentina, luego de una persistente lucha del feminismo de aquel periodo. ¿Bien? Y acá pongo énfasis en la cuestión de la obligatoriedad del voto, porque a partir de la obligatoriedad del voto es que se intenta construir o se intenta sí, construir o asentar más la construcción de la ciudadanía argentina. Recuerden que Argentina vivió en décadas anteriores del siglo XIX grandes olas inmigratorias de Europa, fundamentalmente de España, de Italia. Entonces sigue, sigue estando en, en la mirada de la clase gobernante la constitución a la consolidación de la ciudadanía argentina. ¿Bien? Y el voto obligatorio, en cierta forma, es una acción más que apunta a esto, ¿no? Así como en su momento fue la obligatoriedad o mejor dicho, la constitución de la educación pública, eh, después, bueno, la toma por parte del gobierno de tareas que eran propiamente de la iglesia, se, ah, las va a empezar a tomar el gobierno nacional, el realzamiento de eh, los signos patrios, es decir, todo va en la misma sintonía de generar ciudadanía y constituir la nación argentina. Bien. Esta ley Sáenz Peña, ¿no? Que habilitó sí, habilitó la participación de amplias masas de la sociedad, amplias capas de la sociedad que hasta ese momento no tenían ni voz ni voto. Recuerden que el gobierno oligárquico se caracterizaba por una fuerte restricción de la participación política. Bueno, con la ley Sáenz Peña, esa restricción en la participación política se ve ampliamente debilitada,
justamente a partir de esta ley que se habilitó la participación de otros partidos en las elecciones, siendo la Unión Cívica Radical el actor principal que emerge en la escena política argentina. Y en 1916 gana las elecciones Irigoyen y asume en un contexto muy difícil. Del 14 al 18 va a suceder la Gran Guerra, o lo que se va a conocer después como la Primera Guerra Mundial, y surgen además conflictos eh, en la sociedad argentina, lo cual plantea un dilema para el gobierno radical, que es proteger los intereses. El dilema se basa en proteger los intereses de los sectores propietarios, al mismo tiempo asegurar el voto obrero al partido. Bien, frente a este dilema se plantea el Estado como árbitro de los conflictos entre los obreros y los patrones, y se aspira a una armonía de clases. O sea, el gobierno de Irigoyen tenía un sesgo nacionalista muy fuerte, tenía su sustento electoral en las capas medias y urbanas y un amplio sector de la clase obrera, pero a su vez también tenía apoyo de determinados sectores del conservadurismo y de la élite. Por tanto, tenía que arbitrar en los conflictos de una sociedad que va acrecentando sus conflictos. Bien. Y en la práctica, el apoyo del gobierno a los obreros o las patronales dependió del contexto de cada conflicto en particular. Hay sucesos históricos muy recordados. Tenemos en mil... ¿cuándo? Me están olvidando la fecha. Bueno, la Patagonia, el caso de la Patagonia Rebelde, ¿no? De 1921, fue un hecho eh, muy violento que a partir de el reclamo de los trabajadores rurales en Santa Cruz por mejores condiciones laborales y salariales, sufrieron una fuerte represión que representó decenas de muertos. Pero asimismo también tenemos otros hechos históricos, otras protestas sociales en este contexto en donde el gobierno tomó otra postura, como el caso de las luchas ferroviarias de 1917, en donde tomó esta postura de árbitro entre las patronales y los obreros, pero tomando una posición más, podría decir, a favor de los obreros en la resolución del conflicto. Obviamente mediando represión, pero al fin y al cabo, como balance general, se podría decir que tomó una posición a favor de los trabajadores. Entonces, es muy importante esto de tener en cuenta el contexto y analizar cada conflicto en base a sus circunstancias, ¿no? Para poder sacar mejores conclusiones. Bueno, no nos vamos a detener en la caracterización mayor del gobierno de Irigoyen. Luego de Irigoyen asume Alcorta, luego viene la segunda presidencia de Irigoyen. Recuerden que lo que nosotros estamos viendo en esta materia es, o mejor dicho, el eje fundamental de esta materia es poder ver cómo se van sucediendo los modelos de desarrollo o modelos económicos en Argentina y también cómo van transformándose las formas de Estado. O sea, partimos de la consolidación del Estado argentino, luego la consolidación del Estado liberal, conservador, oligárquico, acompañado del modelo agroexportador. Ahora estamos viendo cómo ese modelo agroexportador y ese gobierno oligárquico entra en crisis. Más adelante veremos cómo se constituye o se consolida la industrialización por sustitución de importaciones de la mano de un estado de bienestar o un estado benefactor. Luego cómo entra en crisis esa industrialización por sustitución de importaciones y tenemos un nuevo modelo de desarrollo económico enmarcado en el neoliberalismo, acompañado también de transformaciones muy importantes en el Estado. Tengan en cuenta eso. Después, los datos particulares de cada periodo o de cada gobierno, como les dije en la primera clase, no nos vamos a centrar, sino que acá lo que intentamos ver
un proceso más general, ¿bien? Como las características fundamentales de ese proceso guiado por la guiado en la transformación de, lo que acabo de decir, los modelos de desarrollo económico y las transformaciones del Estado, las formas de Estado. Entonces, teniendo en cuenta esto, es que hacemos estos saltos temporales tan grandes, dejando de lado cuestiones que de otra perspectiva sí son importantes. Entonces, la década del 30, de 1930, es, como dice acá la diapositiva, es un punto de partida de transformaciones muy importantes. En el 29 tenemos el crack de Wall Street, que es una de las primeras crisis internacionales y financieras más fuertes del capitalismo moderno, y tuvo consecuencias muy importantes para la Argentina. Primero que nada, los países centrales, frente a esta crisis, protegen sus economías. Al proteger sus economías, las exportaciones de materias primas de Argentina caen. Gran Bretaña empieza a colocar impuestos a las importaciones o deja de comprar directamente materias primas, lo mismo que en otros países centrales. Por lo tanto, las recaudaciones de divisas de Argentina caen, o sea, el ingreso de libras y dólares cae, y si cae el ingreso de dólares y libras a la Argentina, no se van a tener los pesos después para el dinero para comprar las importaciones que necesita Argentina. Recuerden que estamos en modelo, o sea, acá ya está implosionando todo el modelo agroexportador que se sustentaba únicamente en el desarrollo del sector agropecuario, que era el que generaba los dólares y las libras necesarias para después utilizar ese dinero y comprar los bienes importados, que en este momento eran muchos los bienes que se traían del exterior. Bien. Al entrar en crisis, la estructura, la lógica de este modelo es que implosiona. Recuerden que habíamos dicho que este es un modelo de desarrollo hacia afuera, pero si desde la afuera no vienen, como estaba diciendo, la plata necesaria para sustentar el modelo internamente, es que eh, el modelo hace agua por todos lados. Y además de la crisis ya terminal del modelo agroexportador como lo conocimos desde 1880, se suma el golpe militar a Irigoyen encabezado por Uriburu en el 30. ¿No? Fue la solución que la oligarquía encontró frente a las profundas contradicciones que generó la ampliación de la democracia en un contexto de profunda crisis económica. Bien. Y después, bueno, frente a esta crisis tenemos dos grandes sectores de la élite gobernante. Obviamente, los grandes terratenientes de la sociedad rural argentina tenían mucho más poder, ostentaban mucho más poder de la, de la UIA, que es la Unión Industrial Argentina. Recuerden que el desarrollo industrial, el entramado industrial en este contexto era bastante incipiente, por tanto los empresarios exportadores no detentaban un poder igual que los grandes terratenientes, que sí tenían un poder de presión muy fuerte. Pero frente a este contexto de crisis del modelo agroexportador, ambos aceptaron el desarrollo de la actividad industrial como una solución para los problemas de la economía nacional, cada uno dejando, tratando de renunciar relativamente a algunos de sus privilegios, y es acá cuando comienza la industrialización por sustitución de importaciones, es decir, frente a la imposibilidad de eh, comprar en el exterior bienes masivos que se consumen en Argentina, la élite gobernante comienza a esbozar un plan de industrialización por sustitución de importaciones, que es esto, producir lo que antes se exportaba, tratar de producirlos en el país. En la ficha se menciona brevemente las industrias que van creciendo en este contexto, la textil, la alimenticia, luego las industrias eh, de las industrias electrodomésticas, bueno, toda una serie de industrias que van forjando
el entramado industrial de Argentina incipiente en este periodo. Pero recuerden que eh, todavía estamos, o sea, mejor dicho, luego de, el periodo de los gobiernos radicales, tenemos, como mencionamos antes, como una restauración oligárquica a partir del golpe de 1930 y, y por eso hay que tener en cuenta que en este periodo también se van a profundizar fuertemente los conflictos sociales. Es un gobierno sumamente represivo que se va a plantear un proceso de industrialización, pero sin atender a los reclamos de la clase trabajadora. Eso tenganlo muy presente, porque eh, acá no estamos todavía en la consolidación o el origen y consolidación del estado de bienestar. Recuerden que eso es un poco más adelante con el peronismo. Pero sí, lo que se va a establecer ahora en materia económica sí es el comienzo de la industrialización por sustitución de importaciones que durante el peronismo se va a profundizar y va a tener nuevos desafíos. Así que eso ténganlo en cuenta. Después, cuestiones que se entienden bastante bien en la ficha, que es la cuestión del fraude patriótico, la oligarquía en la década del 30, que también se conoce como la década infame, ganaba las elecciones a través del fraude, ¿no? Argumentos bastante paternalistas en el sentido de que veían como un peligro para el desarrollo y el progreso de Argentina que grandes masas de ignorantes voten y dejar las riendas del país en su mano. Entonces, frente a esa situación, utilizaban un argumento paternalista de, bueno, no están preparados para votar, nosotros hacemos estos fraudes por la patria, no así por nuestros intereses, ¿no? Entonces, durante esta década, el fraude y la manipulación de las elecciones volvió, volvió con todo. Eh, Luego está la cuestión de las inmigraciones, que también lo menciono en la ficha, pero mi idea es retomar el tema de las inmigraciones un poquito más adelante, porque ya me parece que son muchas cuestiones. Así que vamos a dejar acá. Y bueno, espero que estén todos bien y todas bien.